noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que todo se encuentre bien. Nuevamente aquí en esta oportunidad con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. En este día, pues que la iglesia se reúne, ¿no? y adoramos juntos a nuestro Dios, pero ahora, debido a este tiempo, nos encontramos a través de estos medios. Entonces, muy buenas noches a cada uno de los que están conectados ya y vamos a comenzar. Estamos en una fecha muy importante para el pueblo de Dios. A nivel mundial, creo yo, se celebra la Semana Santa. Importante porque ahí podemos ver cómo es que Jesucristo llevó a cabo esta obra maravillosa que fue diseñada por Dios el Padre y vino a cumplir una misión, vino con un propósito aquí a la tierra que tal vez muchos ignoran y al igual que nosotros en un momento también ignorábamos, pero creo que esta semana pues es muy esperada por algunos, así algunos también que no son creyentes, porque de alguna forma, ¿no? En la televisión, en los cines y todo eso se dan algunas películas que nos hablan de todo este acontecimiento importante en el mundo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de ello. No sé cuál es la historia qué parte de la programación en la televisión a ti te ha marcado, ¿no? Porque personalmente en mi familia siempre esperábamos esa semana y nos sentábamos a ver desde la mañana, me acuerdo, ¿no? En ese entonces daba desde muy temprano ciertas historias que esperábamos verlas y después daba en la tarde, en la noche y así, ¿no? Y es esta semana un tiempo también, dicen muchos, para reflexionar, para meditar. Y creo yo de que siempre debe ser eso, no solamente en esta semana, sino cada día nosotros debemos de meditar, debemos de reflexionar en nuestras acciones. Y es más, siempre tener presente a Dios, no solamente en estas fechas. Vamos a leer un pasaje de la Biblia y vamos a ir hablando un poquito más de, de este tiempo, ¿no? En el cual Jesús va a ser arrestado. Jesús primero es sentenciado, va a ser arrestado y luego ya sabemos el desenlace, ¿no? Que Él es azotado, que Él es escupido, de que Él es crucificado, al final muere y al final lo sepultan, pero también Él resucita. Entonces busquemos en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, capítulo 23 y versículo 13. Busquemos a ver en nuestras Biblias, Lucas, capítulo 23, versículo 13. Dice el título aquí en mi Biblia, Jesús sentenciado a muerte. Jesús sentenciado a muerte. Dice el verso 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, ahí vemos tres grupos de personas, Pilato los convoca, ¿no? Los principales sacerdotes, quienes eran los encargados de las cosas religiosas, de las cosas que tenían que ver en el templo, en las cosas que Dios había tal vez encargado ahí para su pueblo, y ellos se encargaban de todo lo que tenía que ver las cosas con relación a Dios. Estaban los principales sacerdotes, ese grupo de personas, estaban los gobernantes también del pueblo y el pueblo en general. Y lo que hace Pilato, lo va a convocar a ellos, o sea, les manda a llamar a que ellos se reúnan porque Pilato tenía algo que decir. El verso 14 dice, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Estas personas habían presentado ciertas quejas diciendo de que Jesús había cometido
Pero Pilato, cuando él tiene un encuentro, una entrevista con Jesús y va a conversar y le va a hacer las preguntas de aquellas cosas que le estaban acusando, Pilato se da cuenta él mismo de que Jesús no era culpable de ninguna de estas cosas que aquellas personas le estaban acusando. Por eso es que Pilato los convoca, los llama y le dice: yo no encuentro en este hombre nada de eso, no he hallado, dice, ¿no?, en este hombre delito alguno de lo que ustedes le estaban acusando. Verso 15: y ni aun Herodes, porque os remitió, o, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Porque leemos un poco, o un poco más atrás del Evangelio de San Lucas, que estamos en el capítulo 23, pero ya en los primeros versos, vamos a encontrar en el verso 6 que Jesús está delante de Herodes, porque también lo remitieron ahí. Pero antes de eso estuvo una primera vez con Pilato. Entonces, como Pilato en la primera vez que le llevaron a Jesús, también le hace algunas preguntas y él dice: no encuentro nada en él, ¿no? No hay nada de qué acusarle. Y porque en ese entonces era, disculpen, era gobernador ahí en ese lugar Pilato. Pero luego lo van a remitir y lo van a mandar a Herodes, para que también él pueda entrevistarle, interrogarle. Entonces Herodes hace lo mismo, le pregunta, y como no encuentra nada, lo regresan otra vez a Pilato, y estamos aquí en la lectura. Por eso dice: ni siquiera Herodes ha encontrado culpa en este hombre. En el verso 15 dice, ¿no?, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Verso 16: le soltaré pues después de castigarle. O sea, Pilato decidió simplemente darle unos azotes, unos castigos y luego soltarlo, porque la gente, aquellos que estaban acusando a Jesús, querían ellos que lo crucifiquen, ellos querían que lo maten a Jesús. Para ellos no simplemente querían un castigo, unos azotes, ellos querían la muerte de Jesús. Y Pilato le dice: no, yo solamente lo voy a castigar y luego lo voy a soltar. En el versículo 18 vamos a ver la reacción de la gente, y dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Porque era costumbre en estas fechas de que se soltaba a un preso, se le daba libertad, y ahí dice en el verso 17: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. O sea, había la necesidad, era obligatorio que tenían que soltar a un preso. Y la gente aprovecha la ocasión como para decir: fuera Jesús, no lo queremos, o queremos que lo maten, y que sueltes a Barrabás en lugar de este. Y Barrabás era un delincuente, no era una persona tranquila, sana, una persona que era útil a la sociedad o era beneficioso para la sociedad. No, al contrario. En cambio, Jesús no era nada de lo que le acusaban, y al contrario, él enseñaba, ayudaba, había sanado, hecho milagros, en fin, una serie de cosas. Pero la gente dice que lo crucifiquen y que suelten a Barrabás. En el verso 19 dice: este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, hablando de Barrabás. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Estaban empecinados y se cerraron en eso, ¿no?, de que querían que Jesús sea crucificado, querían que Jesús muera, estos grupos de personas. Y sigue el relato en el verso 22, dice: él les dijo por tercera vez. Pilato ya 2 veces le había dicho: yo lo voy a castigar y lo voy a soltar, porque no es culpable, él es inocente.
nada de lo que ustedes lo están acusando es cierto, no encuentro en este hombre culpa, entonces simplemente lo castigo y lo voy a soltar. La tercera vez aquí que le dice lo mismo, dice, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. 3 veces diciendo lo mismo. Y Pilato tenía razón. Cuando dice aquí, en este verso, dice, ¿qué mal ha hecho este? Jesús no había hecho ningún mal a nadie, al contrario, había hecho bien, bien, desde que Él llegó y comenzó su ministerio, comenzó a ayudar a las personas, comenzó a enseñar, a presentarles el Evangelio, a hacer milagros, a ayudar a las personas, y en ningún momento Él había obrado mal. Y Pilato tenía mucha razón en decir qué mal ha hecho este hombre. Sin embargo, la gente, los sacerdotes, y como vimos ahí que a quienes se dirige Pilato y los gobernantes, estaban ya con eso en la cabeza de que querían que Jesús sea crucificado. Ahora, en este relato que encontramos aquí, vamos a ver cómo este es una calumnia prácticamente, que es en contra de Jesús, una acusación falsa en contra de Jesús, que al final va a terminar en la muerte y en la crucifixión de Jesús, porque al final se cede y luego ellos obtienen y logran su objetivo, que era llevarle a la cruz. El verso 23 dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Tanta era la bulla, podemos relacionarlo tal vez como una marcha que hoy en día hace la gente, como una protesta que hay, y comienzan a hacer bulla y bulla y bulla, hasta que pues la autoridad o el gobierno cede ante sus peticiones, porque si no siguen con esto. Y de igual manera, esta multitud, estos gobernantes y estos sacerdotes, sumos sacerdotes o principales sacerdotes, como dice aquí, hacían lo mismo, de tal manera que dice ahí la Biblia que sus voces prevalecieron ante lo demás, ¿no? Gritaban a grandes voces, instaban pidiendo que fuese crucificado. Y ahora, el verso 24 dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pidiesen. O sea, ya era mucha presión para él, y ante esa presión él cede. Y en otros relatos, en otros evangelios vamos a encontrar donde él pues se lava las manos, ¿no? Dice, bueno, yo no tengo nada que ver en esto, yo soy inocente. Y cuando él dice soy inocente, ¿ustedes creen que él no tiene la culpa o él no es culpable de que Jesús fue sentenciado a muerte, de que Jesús fue crucificado, castigado, y todo el sufrimiento que le llevó hasta llegar al Calvario y morir ahí crucificado, simplemente porque se lavó las manos y dijo yo no tengo nada que ver aquí, yo estoy limpio de esto, de lo que ustedes han decidido, de lo que van a hacer? ¿Qué dice? No, Pilato es tan culpable como los que están pidiendo la crucifixión de Jesús. ¿Quiénes eran los que pedían la crucifixión de Jesús? ¿Quiénes eran los que estaban exigiendo la crucifixión de Jesús? ¿Quiénes eran los que querían su muerte? ¿Quiénes eran los que no querían verlo? Aquellos a quienes Jesús, pues para ellos era molestia. Algunos hasta tal punto que se tapaban los oídos y ya no querían escuchar su voz de Jesús porque les era molestia, les dolía las verdades que Jesús les decía. ¿Quiénes eran estos personajes que podemos decir culpables directamente de la muerte de Jesús?
¿Sabe? Me acuerdo cuando era niño y veía y me daba cólera y me enojaba, al igual que mi mamá y los que estábamos viendo ahí. Y no sé si te pasó lo mismo a ti, que me daba cólera eh, estos sacerdotes, y para mí como niño decía, ellos son los malos. ¿Qué malos son? ¿Qué malos son estos personajes que le acusan a Jesús? ¿Qué malos son estos soldados que lo están azotando, le están castigando? ¿Qué malos son y cómo lo hacen cargar su cruz en todo ese trayecto? Y encima está con la corona de espinas, está sangrando. ¡Qué malos! Y sí me daba cólera. Y por otro lado, o sentimientos pues compartidos tal vez, en este caso, también pena, tristeza, dolor, al ver el sufrimiento de Jesucristo. ¿Y quiénes eran estos personajes? Lo podemos acusar de culpables. Están los principales sacerdotes, están la multitud que hace muy poco nomás le querían volver rey a Jesús, querían que él sea rey, aquellos que le recibieron con palmeras, tendieron sus mantos pueblerinos ahí en la entrada de Jerusalén, y ellos estaban ahora pidiéndole su muerte, su crucifixión, pero también estaban los gobernantes, porque Jesús no les era para nada provechoso a ellos y no les convenía de que Jesús siga con vida porque estaba yendo en contra de sus intereses. Estos eran los culpables quienes pidieron que se les crucifique a Jesús. Pero además Pilato, a pesar de que se lavó las manos, también es culpable. Y algo más, no solo ellos fueron los culpables de que Jesús padezca de esa manera, con esa magnitud de padecimiento, que fue algo pues terrible, muy terrible, y cómo él pudo soportar todo eso y cómo pudo llegar hasta la cruz y morir ahí y no se quejó. Estos hombres eran los culpables, pero hay más culpables. Y estaban ahí alrededor de él, y estaban algunos que se habían escapado, que eran sus discípulos, que estaban con él conviviendo 3 años. Ellos también fueron culpables. Los amigos de Jesús también culpables. ¿Quiénes más? En sí, hermanos o amigos que están mirando, según la Biblia, también nosotros somos culpables. Tú y yo también somos culpables de aquella muerte, de aquella sentencia. Porque es cierto lo que Pilato dice, que este hombre era inocente, de que este hombre estaba limpio, de que no había nada en él digno de muerte. Nada, no lo encontraron nada. Es más, y la Biblia cuando habla de Jesús dice que él nunca pecó, de que no hubo engaño en su boca, de que él era un hombre perfecto, santo, apartado del mal, puro. La Biblia dice así. Y entonces él no se merecía todo esto. Sin embargo, estos personajes lo acusaron y lo llevaron así. Sin embargo, tú y yo también somos tan culpables como aquellas personas que estaban ahí buscando de que él sea crucificado. ¿Por qué? Porque esto no fue solo de ahí. Esto ya estaba pensado desde antes, desde el momento cuando el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén. Dios diseñó un plan y comenzó a trabajar ese plan. Creando un pueblo, una nación. Y de esa nación, de esa tribu iba a nacer un Salvador, porque nosotros estábamos perdidos a causa de nuestro pecado. Entonces esto estaba escrito, esto ya estaba profetizado, que así tenía que morir, que esa era la forma de que Jesús tenía que morir, pero no porque él era culpable, sino porque él vino a morir por nosotros. Los culpables somos nosotros. Él no tenía nada de culpa. Y vamos a ver esta profecía que está en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, leemos ahí
algunos versículos que nos van a detallar qué dice la Biblia de Jesucristo muchísimos años antes de que Jesús nazca. Isaías 53 dice el verso 3, vamos a comenzar del 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue rechazado. En el libro de Juan 1:12, desde el 11, por ahí vamos a buscarlo para no parafrasearlo. No lo pierdan estos versículos, déjenlo ahí y busquemos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1. Dice el verso desde el 10. 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos lo rechazaron. Y eso estaba profetizado. Aquí en Isaías, regresamos a ese versículo, el 3 al final dice, fue menospreciado, pero en todo este versículo habla de despreciado, de rechazado. Y así fue Jesús en su tierra. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él no se merecía esto. Nosotros sí merecíamos esto. Entonces, ¿él qué hizo? Sufrió nuestros dolores, sufrió por nosotros, y él cargó con nuestros pecados. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque si Jesús no moría, si Jesús no se sometía y no cumplía esta misión, porque esto fue una misión que Dios le dio a él, de venir al mundo y salvar a la humanidad. ¿De qué manera? De esa manera, sufriendo, siendo azotado, siendo golpeado, siendo escupido, siendo traicionado, desangrándose con la corona de espinas, todo lo que le hicieron, y la muerte, de la forma como murió, tenía que suceder sí o sí, porque si no, nosotros no tendríamos chance, nosotros no tendríamos la oportunidad de salvarnos. Y aquí dice en el verso, molido por nuestros pecados. Y en realidad fue algo muy, muy terrible. Esos azotes, esos látigos tenían como huesos en las puntas que al caerle en la espalda, a la hora de sacar, se desgarraba la piel, como que sacaban pedazos de piel. Y así, la Biblia dice, molido por nuestros pecados. Verso 6, por su llaga, dice el 5 al final, fuimos curados. Él tuvo que padecer de esa manera para que nosotros tengamos solución a nuestros problemas, porque nosotros estamos condenados a causa del pecado, dice la Biblia. Y el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es contundente en el sentido de que cuando ahí dice, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ahí dice claramente que todos entonces somos culpables de la muerte, del sufrimiento, del padecimiento de Jesús. No solamente cargó con los pecados de la multitud que estaba acusándole, no solamente cargó con los pecados de Pilato, de Herodes, no solamente cargó con los pecados de los principales sacerdotes y de los gobernantes que estaban pidiendo su muerte, no solamente cargó con los pecados de ellos, sino también cargó con el pecado
de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Dice el verso ahí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Es como que Jehová derramó toda su ira ahí con Jesús. Pero ¿quién se merecía eso? Éramos nosotros. Porque nosotros, dice la Biblia, que somos pecadores. Ofendemos con nuestro pecado a Dios. Y es más, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios. Y ese pecado tiene un castigo, no puede quedarse así. Tiene un precio, y ese precio es la muerte. Y es como que Jehová cargó el pecado de todos en él, y ahí derramó su ira, desató su ira, y él padeció, y Jesús sufrió, y él soportó, y fue muerto de la manera que nosotros ya sabemos cómo fue. Y eso nos califica también entonces a cada uno como culpables de esa muerte de Jesucristo, de esa manera como él fue ejecutado. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fácil puedo decir, Pilato dice que yo soy inocente, Herodes dice que yo soy inocente, hay un grupo de personas que dicen que soy inocente, hay un grupo de personas que me conoce a mí, ha convivido conmigo y sabe cómo soy. Podría presentar un montón de pruebas y decir, además, ellos son los culpables, ¿yo por qué tengo que morir por ellos? Él no dijo nada. Dice aquí esa profecía que él enmudeció, no abrió su boca, tal cual, y aquí como una oveja, lo compara con una oveja cuando va a ser degollada, cuando va a ser trasquilada también, y dice, enmudeció, no se quejó. ¿Por qué lo hizo? Sencillo, simplemente lo hizo por amor. Imagínate Dios, Padre, viendo a su Hijo sufrir y Él mismo desatando su ira ahí. Pero ¿saben por qué lo hizo? Por amor a nosotros, por amor a ti y a mí, por amor a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Ese gran amor que Dios nos tiene, que Dios tiene para con su humanidad, le llevó a hacer esto, porque no había otra manera, no existía otra forma para salvar a la humanidad. ¿Saben por qué? Porque no existe nadie perfecto. Alguien perfecto debería de morir para salvar a la humanidad. Ahí tenemos la figura del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios perdonaba los pecados del pueblo? Tenían que presentar un animalito perfecto, sin manchas, sin defectos. Y con la sangre de ese animalito, ellos podían limpiar sus pecados. Dios los perdonaba cada vez que ellos llevaban este animalito. Y esa era una figura de lo que iba a suceder cuando Jesús, cuando el Mesías, cuando el Cristo vendría. Esa era una promesa y esa era una profecía. Pero ya Dios, a través de la historia del Antiguo Testamento, de ciertas circunstancias, de ciertas experiencias, de ciertos acontecimientos, Dios les iba mostrando al pueblo ciertos cuadros de lo que iba a ser Jesucristo más adelante. Y ese cordero en el Antiguo Testamento representaba a Jesucristo, pero esta vez iba a ser para siempre, porque antiguamente ellos tenían que presentar cada cierto tiempo un animalito, pero tenía que ser perfecto, sin manchas, sin defectos. Y entonces, ¿quién de nosotros, quién de los personajes en toda la humanidad podría haber muerto por el pecado del mundo, por el pecado de la humanidad? ¿Quién hubiera podido ser sacrificado si la Biblia dice que todos somos pecadores? Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, si la Biblia dice que
todos hemos pecado y todos hemos fallado a Dios y todos merecemos la muerte. Nadie. Dios, muy consciente de eso, no queriendo que la humanidad, que su creación se pierda y se vaya a la condenación, porque eso dice la justicia divina, entonces tenía que haber una forma de rescate, tenía que haber una manera como salvar a la humanidad. Y esa era la única forma, que Dios se hace hombre, se hace igual que nosotros, en la persona de Jesucristo, y muere, porque siendo Dios no podría morir. Y entonces viene, se hace un hombre como nosotros, y soporta todo el castigo, todo el peso de la ley, como algunos dicen esa frase, que sea castigado, se merece. E insisto en esto, voy a incidir en esto de que Jesús no se merecía porque era inocente, pero sin embargo Él cargó con todo y Él soportó todo por ese gran amor que te tiene y que me tiene. Entonces, conclusión es que todos nosotros somos culpables de esto. Pero esa era la solución que Dios había preparado. Y en estas fechas que estamos pues celebrando la Semana Santa, ¿no? Que sean días que sí reflexionemos, pero que pensemos o miremos de repente la historia o una película que hable de Jesús desde otra perspectiva. Del lado como que yo digo, míralo cómo está sufriendo Jesús, pero ya yo pienso distinto, ¿no? Si no hubiera pasado así, yo no sería salvo. Eso tenía que suceder. Y entonces ya en mi mente, en mi corazón me va a decir pues que yo sea agradecido con Jesús, que yo le dé las gracias por soportar todo lo que le hicieron, que yo le dé las gracias por soportar de la manera de cómo lo traicionaron, cómo lo calumniaron y cómo lo crucificaron. Y yo veo desde ese lado. Ya no me pongo como juez como antes, ¿no? Decía, qué malo esas personas, cómo lo hacen, cómo le hacen sufrir. Y si yo podría meterme a la película, tal vez salvarlo, ayudarle, poder pensar, y no hay nadie, alguien que pueda que venga y le ayude o que lo salve. Pero si alguien se presentaba y lo salvaba ahí a Jesús, hubiera sido fatal para nosotros, porque eso tenía que suceder. Así decía la profecía, y eso es que Dios había establecido así que ocurra, y esa era la manera como Jesús iba a salvar a la humanidad. Ahora yo estoy muy agradecido con Jesús por dar su vida por mí, por ponerse en mi lugar, por salvarme, sacarme de ahí y ponerse Él ahí y que le caiga todo el peso de la ley divina que era esa forma como Él murió. Ahora estoy más agradecido aún con Jesús. Pero Pablo más adelante nos va a indicar que eso es lo que él predica, que Jesús murió conforme a las Escrituras, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Y eso es lo que Pablo va a decir. Vamos a buscarle en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3:15. Primera de Corintios, capítulo 15. Miren lo que dice Pablo ahí en estos versículos. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? 15:3. Primera de Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí. Pablo recibió de Jesucristo esto. Y él dice que Cristo murió por nuestros pecados. La pregunta es, ¿por qué murió Jesús? ¿Qué sentido tenga de que Jesús nazca por obra y gracia del Espíritu Santo, de una virgen, y al final muera a los 33 años? ¿Por qué? ¿Para qué?
no entiendo. Pablo dice, y ya hemos estado hablando de esto, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esa era la razón por la cual Jesús vino, por el cual Jesús murió, por nuestros pecados. Tu pecado, mis pecados, hicieron de que Jesús muera por esos pecados. Porque Él no pecó. No podríamos decir que Jesús murió por sus pecados. No, por tu pecado, por mis pecados, por el pecado de toda la humanidad. Por eso murió Jesús. Y aquí dice Pablo, conforme a las Escrituras, porque las Escrituras dice, una vez más repito, que todos somos pecadores, que todos somos culpables, que todos merecemos el juicio de Dios, que todos estamos condenados por nuestros pecados. Y entonces la Biblia dice, y Pablo aquí recalca, dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque las Escrituras decían que iba a venir un día el Cristo, que iba a padecer, que iba a sufrir, pero que iba a morir, pero que también hay más, no es que ahí iba a quedar muerto. Pablo continúa y dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez repite, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque las Escrituras también decía en el Antiguo Testamento y en todas las profecías de que Jesús iba a resucitar. Es más, Él mismo lo dijo varias veces, que iba a resucitar. Entonces, eso es lo que Pablo comenzó a predicar. Y hoy en día nosotros como iglesia, y las iglesias en general, predicamos esto, de que Jesús murió como estaba escrito que iba a suceder, pero que también fue sepultado, pero que no quedó ahí, sino que resucitó al tercer día como estaba escrito en las profecías. Y entonces, eso es lo que predicamos, es decir, que Jesús está vivo, porque Él resucitó. Pero saben, esto no va a tener sentido en tu vida si es que tú no lo crees. Esto no va a tener sentido en tu vida si es que tú dudas o no crees esto y no entiendes y no captas el Evangelio. Esto va a cobrar sentido en tu vida cuando tú entiendes bien esa obra maravillosa de la cruz y tú crees que Jesús murió por tus pecados y que te arrepientas y que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Que tú reconozcas que eres pecador, que tú reconozcas que sí has pecado contra Dios. Mientras tanto, tú puedes ver, puedes saber, puedes verte todas las películas, puedes reflexionar estos 2, 3 o una semana, puedes hacer muchas cosas, tal vez muchos sacrificios durante estos días, de tal manera que quieras agradar o estar bien con Dios por estos días, y puedes privarte de muchas cosas que haces a diario con el fin de estar bien con Dios, contigo mismo tal vez, pero esto no va a tener sentido si es que tú, como te repito, reconozcas que eres pecador, que has pecado y que por esto mereces la muerte. Y entonces le pides perdón a Dios e invitas a Jesucristo a tu vida. Así lo hice yo en algún momento, así lo hicimos muchos que estamos en la iglesia, y es ahí donde cobra sentido esta realidad de que Jesús murió conforme a las Escrituras, de que Jesús resucitó conforme a las Escrituras, y Él vive y Él puede obrar en tu vida, y Él puede hacer muchas cosas en tu vida, pero lo primero que va a hacer es salvarte de esa condenación. Lo primero que va a hacer es evitar que vayas a esa condenación, porque sin Jesucristo nosotros estábamos rumbo a la condenación, estábamos condenados. No podemos decir, sí, ya murió por mí, pero ya, yo sigo con mi vida como antes. No es así.
cobra realidad el día en que tú reconoces, crees en esa obra y lo aceptas. Entonces tu destino, tu rumbo, de que estaba por este lado la condenación, ya no, sino ahora tienes vida eterna. Es ahí donde cobra sentido todo esto de todo este tema de lo que tiene que ver con la crucifixión, muerte, resurrección de Cristo. Y está bien, ¿no? De poder reflexionar, de ver, de leer, enterarnos más de lo que pasó, llenarnos de conocimiento en cuanto a esta Semana Santa. Y está muy bien. Tal vez de alguna forma Dios puede ir obrando en tu vida a medida que tú vas escuchando, vas viendo cada año. Ahora con el internet o con el cable también se puede ver en otros tiempos, ya no necesariamente solo en Semana Santa. Entonces está bien, pero insisto en esto, tienes que entender de que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que si tú no has aceptado a Cristo en tu vida, es necesario que lo hagas. Nosotros como iglesia, y así como dice la palabra de Dios, rogamos a que lo hagas. Te rogamos a que lo hagas. Y no digas mañana, pasado, y la Biblia también dice, hoy es el día. Y que tú puedas dar gracias a Jesús, de que tú puedas decirle, sí creo en ti, me arrepiento, reconozco que he pecado contra ti, confieso que soy pecador, estoy arrepentido y quiero que entres a mi vida, o quiero entregarte mi vida, como algunos lo dicen también. Y es ahí donde vas a poder comenzar una nueva vida en Cristo. Y es ahí donde vas a poder conocer a Cristo cada vez más y Él va a comenzar a obrar en tu vida. Bueno, hermanos, hermanas, amigos que nos ven también, no queríamos pasar esta fecha sin tomarnos un momento y compartir algo que tenía que ver o que tiene que ver con la Semana Santa. Gracias a Jesucristo y estamos muy agradecidos con Él y lo amamos también por esa gran demostración de amor para con nosotros. Siendo inocente, siendo puro, siendo sin mancha, tuvo que padecer así y morir de esa manera por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y que no sea un desperdicio esto, porque Él no solamente me amó a mí, sino a cada uno de ustedes. Bueno, querida iglesia, esperamos estar en otra oportunidad con ustedes y nos despedimos de esta manera. Que Dios me los bendiga y vamos a quedarnos ahí, pero antes vamos a orar para terminar. Oramos. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo y oramos, Padre, para que tú puedas seguir obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, de las personas que nos ven también y que aún no han tomado una decisión por Jesucristo, que obres en su corazón, que ellos puedan entender. Y si bien es cierto, esta semana pues ha sido de reflexión, que haya sido ese punto que tú estés obrando y que ellos puedan entender el amor que tú tienes para con cada uno de nosotros y qué es lo que tú deseas también, Señor, de que cada uno venga en arrepentimiento, de que cada uno pues esté en paz contigo y de que se reconcilie contigo a través de Jesucristo. Gracias te damos, te pedimos así en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.